Hola amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva sesión numismática de este magno evento que tenemos en puerta, que es el cuarto Congreso Internacional de Historiadores y Numismáticos, próximo a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana. Y como han ustedes estado aquí al pendiente, y les agradezco mucho todos los comentarios que nos han hecho llegar a todo el grupo que estamos encargados de esta dinámica, de estos planes. Pues entonces, aquí los involucro un poco con nuestra presente invitada. Se trata de la doctora Damaris Mercado Martínez, quien es presidenta de la Sociedad Numismática de Puerto Rico. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ajo. Gracias a usted por estar aquí presente. Pues ya saben, aquí se trata de ponernos de acuerdo todos tenemos algunas cargas laborales, responsabilidades, planes, todo. Entonces, por fin pudimos coincidir, la doctora y yo. Nos conocimos ya un poquito desde antes porque amablemente la doctora, ahorita lo vamos a ver, en su gestión como presidenta de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, pues tiene a su cargo un boletín donde vienen unos artículos fantásticos redactados por algunos integrantes de la propia sociedad y algunos invitados, como fue mi caso. Entonces, pero eso lo vamos a tratar y que sea de viva voz a través de ella. A ver, doctora, siempre que invitamos a alguien le preguntamos, ¿cómo fue que incursionó en esto de la numismática? A ver, cuéntenos. Pues le cuento que para el 2011, luego de ser viuda, pues el doctor Ignacio Lazagasti y yo pues nos casamos, que nos conocíamos de muchos años, y él sí pertenecía a la Sociedad Numismática de Puerto Rico. Y él entonces me invita a si lo quiero acompañar y allí yo voy de oyente. Y me gustó muchísimo la dinámica, los dos nos gusta la historia. Siempre hay curiosidad en las monedas que uno ve desde pequeño, los billetes que son los más que llaman la atención porque tienen más iconos. Y entonces seguí yendo fielmente hasta que me invitaron a dar una charla sin ser parte de la sociedad y yo di una charla sobre un tema sencillo de la numismática, a ella le gustó y por otro lado pues entonces me hice socia. Ya estamos hablando del 2013, más o menos. Luego, más adelante, sigo en la sociedad, pero el que era presidente en ese entonces era nuestro médico particular, Ok. el doctor José Muñiz. Y el doctor José Muñiz menciona, porque las presidencias son por año, que hay un espacio para vocal en las próximas elecciones en la Asamblea Anual. Y allí a Voz Populi, pues yo le digo que me interesaría estar en ese espacio. En la forma de uno aprender muchísimo más y sentirme más responsable de todo lo que tengo que aprender y de lo que tengo que hacer. Y ahí entonces en las elecciones, pues resulta que yo soy la persona que más votos sacó, pero no sé si es porque prácticamente yo era la única mujer en la sociedad, ya querían como que un cambio. Y gracias a eso, pues también el presidente en ese entonces era el señor Mancheno, Enrique Mancheno, y a través de Enrique Mancheno, pues que el doctor Ignacio Lazagasti, que es mi esposo, y esta servidora, pues buscamos cómo mover la sociedad a ser más activa y más comunitaria, abierta más al público y a la sociedad general, no el grupo de personas que nos reuníamos constantemente. En eso vino entonces la pandemia y ahí, aunque nosotros ya habíamos desarrollado unas actividades con la República Dominicana y el gran amigo que nosotros tenemos, que es el ingeniero José Manuel Enríquez, pero luego de eso vino la pandemia y nuestro presidente, por alguna circunstancia que no entendemos todavía, pues estuvo un poquito fuera y nos tuvimos que hacer cargo, el resto de la directiva, de ver cómo nos movíamos hacia la gente virtual. Gracias a eso empezamos a conocer entonces quienes eran socios nuestros, pero que vivían en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y así ampliamos la visión, no ser tan particular sobre la gente de la isla, que nos veíamos todos y nos conocíamos, a gente que empezamos a conocer y tenían otra visión muy numismática, menos de coleccionismo en términos de compra y venta, sino de estudio. De allí entonces pasamos a que para el 2021, que ya nos dieron oportunidad de estar fuera, pues nos reunimos y la modalidad de presencial y de virtual proyectó más aún la sociedad y entonces vino el cambio para marzo del 2021,
que eran las próximas elecciones. Y ahí entonces que yo aplico porque ese espacio estaba vacío para presidenta de la sociedad y gracias a Dios pues también con el beneplácito de casi el 100% de los socios y de ahí en adelante todo ha sido otra historia. Totalmente de acuerdo. Ahorita nos va a dar noticia de cómo se ha desplazado usted en divulgar toda esta cuestión de la numismática a través de talleres, donde incluso van enfocados hacia los niños, ¿no? De los próximos numismáticos. Ahí platíquenos un poquito de qué va a salir y de que pide algún lugar, se lo facilitan. A ver, cuéntenos un poco, doctora. Nosotros habíamos ya logrado que el Departamento de Educación nos diera un espacio para atender 88 maestros dándole talleres y para hacer ese trabajo pues creamos un libro de numismática básica para el maestro poder manejarlo en el salón de clase. Unos apéndices que le ayudaran en una experiencia de aprendizaje y de aplicación. Fue un éxito total y se hizo en el Centro de Estudio Avanzado del Viejo San Juan de Puerto Rico. Luego entonces fue que comenzamos la dinámica de ir a las escuelas. Para ese entonces yo era superintendente auxiliar escolar, así que yo conocía las escuelas, especialmente de las áreas donde, las regiones donde vivimos Ignacio y yo. Así que fui a varias escuelas y atendí alrededor de escuelas superiores, intermedias y elementales, alrededor de 100 y pico de estudiantes y bastante maestros y bibliotecarios, pero el trabajo era arduo. Había un plan de trabajo educativo en esa área y lo atendía esta servidora, pero entonces no sé cómo se me ocurrió de que yo tenía que cambiar la visión y cambiar la estrategia y de ahí en adelante nos dieron la oportunidad en el pueblo de Coamo de que nos prestaban un museo histórico recién organizado en ese pueblo y nos dieron 2 salas. En una sala nosotros nos permitían hacer exhibiciones y en la otra sala contigua era que nosotros podíamos tener la silla y tener los proyectores y todos los materiales que íbamos a usar para los talleres con los niños. La tarea fue llamar a escuelas que yo no conozco, a directores que no conozco, porque Coamo es distinto a donde yo estoy. Y entonces, con el beneplácito, que quizás como fue después de la pandemia, todo el mundo tenía deseo de hacer algo diferente y de salir de las escuelas. Así que todos fueron muy buenas personas y me aceptaron el proyecto. Buscamos escuelas que no necesitaran transportación por parte del municipio o del gobierno estatal, sino que fueran cercanas al lugar y los niños y los maestros o padres que la acompañaran fueran a pie. Y de esa manera, durante 3 días tuvimos escuelas en la mañana y escuelas en la tarde. 3 por la mañana, 3 por la tarde, a veces atendíamos grupos más pequeños porque si las escuelas me movían, los niños de educación especial por sus condiciones, en un grupito aparte con sus padres, pues yo los atendía de esa manera. Y entonces los exhibidores, ellos tenían la oportunidad de que los niños estuvieran antes de que yo empezara y luego que yo empezara el taller, así que había ese lapso y le teníamos merienda a los niños, así que en esa ocasión atendimos 308 estudiantes. Fue un éxito total. De hecho, en Coamo nosotros tenemos ahora mismo 3 clubes de estudiantes de escuela elemental. Tengo también escuela intermedia en otro pueblo que se llama Gurabo, son nombres indígenas, que tenemos que ir a dar un taller el día 21, pero ese ya tiene ya 2 años de formación y se llama el guanín, que es el símbolo en oro que utilizaban el cacique, que era el jefe indígena en la época prehispánica. Así que nosotros entonces, de ahí en adelante, ahora mismo estamos desarrollando un libro para principiantes, donde estamos ampliando, dirigido más bien al que quiere comenzar en la numismática, quiere comenzar en el coleccionismo, quiere aprender catalogación, todo de forma básica, y dándoles apéndices donde le damos bibliografía de temas que pueden conseguir virtualmente o pueden conseguir por museo o pueden conseguir por libros, comenzando como es nuestra misión, la difusión y la promoción del acervo monetario y numismático y coleccionismo de Puerto Rico, pero también del mundo. Primero hay que conocer lo nuestro para luego entonces conocer lo restante. A los niños se les da una bolsita donde le ponemos un librito pequeño que nosotros tenemos, que es la historia monetaria de Puerto Rico, se les da una lupa, se les da una moneda, se le da un sello, aunque nosotros no bregamos con sellos en sí, pero sí le damos
como diríamos, una basecita, porque queremos que los niños se entusiasmen en actividades que son útiles para su vida social, para su conocimiento y salgan de la computadora. Le damos también un billete y entonces con esos instrumentos es que nos manejamos el taller. Genial. Este tipo de sesiones numismáticas precisamente tienen esa finalidad, que veamos como ejemplo los talleres, las actividades que están desarrollando en otros países y que podamos pues, replicarlas en cada uno de nuestros asociaciones, clubes, sociedades numismáticas alrededor de todo el mundo, ¿no? Como dice la doctora y lo matiza muy bien, siempre empezamos con lo básico y sobre todo con lo local, ¿no? Tratándose de México, pues me viene en mente lo más básico que tenemos y ya de ahí lo empezamos a desarrollar conforme a los gustos e intereses de cada uno de los niños. Y esos niños son los futuros numismáticos, los futuros coleccionistas, ¿no? Entonces, he ahí el aplauso para todo este Gracias. cúmulo Y ese de es nuestro tareas. empeño. Sí, Sí, o sea, la generación nuestra ya, pero sí, necesitamos que esta generación que está cercana a nosotros se entusiasme y pueda continuar con nuestro trabajo. Por otro lado, me invitaron en el quinto Congreso Centroamericano de Numismática en Costa Rica sí, para hablar de este tema y darle talleres también a un grupo de niños en el mismo banco, donde ellos tienen ya una serie de temas y formaciones con ellos. Fue un éxito total. Este sí, tipo de trabajo es algo que requiere mucho tiempo, paciencia, destreza, pasión y amor por lo que estamos haciendo, porque es la única manera de no perder el entusiasmo de los niños, no perder la atención de ellos. Lo hemos hecho también con grupos de niños escuchas, los Boy Scouts. Ya sí, lo hemos hecho en 2 sábados completos. También le llevamos exhibidores porque los niños necesitan tocar, preguntar, claro, hablar más allá de lo que uno le está diciendo con otras sí, personas, ¿verdad? Que sí. también tienen interés en enseñarles a ellos. Ellos le permitimos que hagan todo tipo de preguntas. Y como nuestra historia monetaria, la de Puerto Rico, es muy compleja, Así es. nos vamos a lo que ellos nos preguntan. Comenzando con el emblema de nosotros, que nuestro emblema es tomado de la moneda provincial que nos dio España de 1895 al 98. Luego, cuando viene el cambio de soberanía, a partir del 25 de julio de 1898, pues Estados Unidos hace una devaluación de esa moneda que era en plata, pero tenía entonces en el reverso, además del escudo, en la parte de abajo decía un peso es igual a 5 pesetas. Y todo el Sí. mundo nos pregunta por qué Puerto Rico, en vez de usar la palabra dólar, que es la correcta hoy en día, nosotros no usamos la palabra dólar, usamos la palabra peso. Porque nosotros, en vez de usar la palabra quarter, no usamos esa que es la correcta, sino que usamos peseta. Y es que nos quedamos con el concepto español, ¿verdad? Y esa moneda que no solamente nos la dan a nosotros, es una moneda provincial de plata con el anverso de Alfonso XIII, que era el rey niño en ese entonces, se la dan también en la misma, pero cambia solamente que en vez de reverso decir isla de Puerto Rico, dice isla de Cuba, y en la otra dice isla de Filipinas, que son los únicos territorios que le quedaban a España luego, ¿verdad?, de la guerra hispanoamericana. Pues entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos quedamos con ese concepto que se va a seguir usando sin querer y queriendo en las haciendas y en las centrales azucareras, porque como no había mucha moneda para todo el comercio que había en Puerto Rico en ese entonces, pues los dueños de estas haciendas y de las centrales tenían su propia moneda privada. Así que esa moneda privada o se usaban en la palabra almud, que era el peso o la medida de peso, ¿verdad? Del que recogía café, si no utilizaban las palabras que aprendimos en España, además del centavo, porque nos dieron moneditas de 40 centavos, de 20 centavos, de 10 centavos y de 5 centavos, y esos conceptos se seguían usando. Todo esto Estados Unidos lo permite hasta 1901. Ya entonces ahí la cosa cambia, recogen todas las monedas, están devaluadas, como le dije ya. Sí teníamos un banco también español, que también fue cambiado, lo permitieron hasta 1917. Ese sí, España le permitió emitir billetes, Billetes. que Sí, eran preciosísimos, sí. sí.
en ese banco de español en Puerto Rico. Pero luego entonces Estados Unidos deja el banco, pero le cambia entonces y los conceptos vienen a introducir el inglés. En este caso es Bank of Puerto Rico, porque ellos no usaban la palabra Puerto Rico, sino Puerto Rico. Y los billetes empezaron a ser bilingües. Todo estaba escrito en español y en inglés. Lo mismo va a suceder cuando ya nosotros estamos inmersos, a partir de 1917, de todo el sistema monetario de Estados Unidos. Pues no es hasta el 2009 que Estados Unidos, especialmente Olivia Smith, empieza a hacer unos programas diferentes para tratar de tener más coleccionistas o gente interesada en coleccionar monedas, pero que su reverso cambiara en monedas que eran tradicionalmente la misma. En el anverso estaba George Washington, en el reverso era el águila. Así que ellos empiezan entonces a utilizar otros temas. En este caso, pues, temas que fueran de patrimonio cultural de cada estado, y luego entonces añaden los territorios, y ahí es que cae Puerto Rico. Así que una moneda que ya ellos tenían bilingüe, porque la moneda de Estados Unidos en sí es bilingüe, está escrita en español, en inglés, perdón, y en latín. Usa muchas frases en latín. Sí. Luego entonces nuestra peseta es la primera moneda que tiene Estados Unidos que es trilingüe, donde se utiliza el español. Allí nosotros utilizamos como patrimonio, porque eso se hicieron una especie de competencia, y se cogió entonces la región del Morro. Estamos hablando de uno de los fortines más grandes que tiene Puerto Rico en la época española, y se puso la amapola, que es nuestra flor nacional, algunos le llaman la maga, pero decía Isla del Encanto. Y Puerto Rico luego más pequeñito, o sea que fueron más allá, no pusieron Isla de Puerto Rico, sino Isla del Encanto y Puerto Rico. Eso fue en el 2009. Sí. Luego entonces en el 2012, que quieren continuar con los coleccionistas, vuelve otra vez y se hace un programa, que es el programa de los parques nacionales que tiene Estados Unidos, tanto en los estados como en los territorios. En el caso de Puerto Rico, pues se utiliza entonces el bosque lluvioso o pluvial que nosotros tenemos, que es el yunque, que es una cosa preciosa, y es el único que Estados Unidos tiene en su territorio, y ahí aparecen dos especies, tanto en fauna y en flora, que son autóctonas, pero que están en peligro de extinción. Una es el anfibio del coquí, puertorricense, y lo otro es la cotorra puertorriqueña. Y ellas aparecen allí dentro del follaje de yunque. Solamente aparece Isla de Puerto Rico, ya no aparece Isla del Encanto. Muy bien. Pues aquí la doctora mencionó algo que también quiero recalcar, que en este movimiento de divulgar, de difundir la numismática, ha hecho varias labores a nivel local y más o menos nos dio referencia de que ha sido a través de escuelas. ¿Desde qué edades, doctora, ha visto usted niños involucrados en este proyecto? Tengo un club de niños de segundo grado, estamos hablando de 8 años. Okay. El énfasis no es tanto en los niños tan pequeñitos, pero ese maestro lleva años. De hecho, él se llama el profesor José Rolando Rodríguez, se le dedicó el Numi Expo de este año que pasó por la labor de más de 20 años, tratando con niños y creando clubes. El énfasis nuestro, si buscan en los estatutos, es a partir de los 11 años. Pero nada, si hay interés o los padres no los piden, pues nosotros lo hacemos también, no solamente que los maestros no los pidan. En la última afiliación e iniciación que hicimos en un club elemental, fueron niños más grandecitos, pero llegan hasta 10, 11, 12 años. Ok, correcto. Bueno, esta es una parte que yo les mencionaba que quería recalcar, pero que no se ha quedado ahí, sino que mencionó aquí, acudió a un congreso centroamericano, donde incluso su servidor también fue invitado por Leonardo Montalbán, a quien le mando un abrazo. Sí, y igualmente. Manuel Chacón también está ahí, sí, de Costa Rica. Entonces, desde Puerto Rico, la doctora compareció a Costa Rica. Esto originalmente estaba planeado para suceder en Guatemala, pero por diversas cuestiones sanitarias, de salubridad, pues nuestros compañeros, colegas de Costa Rica, lo hicieron en su territorio. Aquí la doctora fue también a divulgar este tipo de cuestiones numismáticas, y no solamente ahí, también se ha hecho en una sede del Caribe. Platíquenos un poquito, doctora, de que también con Dominicana ya han hecho este tipo de eventos.
Sí, porque tratamos de apoyar siempre, no solamente por la amistad, sino por la cercanía y porque históricamente somos dos países bien parecidos. Y nosotros, cada vez que el señor Enrique nos pide ayuda, pues nosotros la hacemos. No solamente ahí en términos de los niños pequeños, quiero recalcar algo que se me quedó y es que iniciamos este año con las universidades. Hay una universidad de Puerto Rico, de recinto de Bayamón, Sí. que quedó tan entusiasmado el decano del área de humanidades que cuando fui a darle las gracias al final de todo el evento, que también fue de 3 días, él me dice, yo el año que viene lo que quiero es un congreso universitario. Así que ese es el proyecto que tenemos para el 2023 y Dios los pone uno a uno, porque ya tengo 4 universidades que son recintos de esa misma Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando de la región de Mayagüez, de Arecibo y otra que se me fue ahora de momento. Y de escuela, pues también tengo listita. Lo que no tengo todavía es tiempo para yo poder ir a tantas escuelas, Bienvenida. Bienvenida. pero veremos a ver cómo, porque también quiero terminar el libro, Sí. porque nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para que los niños puedan, todo lo hacemos gratis para los niños, no se les pide un centavo, tratamos de que ellos se sientan cómodos, que el sitio tenga aire acondicionado, que le damos apertura para ellos hacer preguntas, le damos merienda, aprovechamos si estamos en un museo, pues que ellos vean un poquito del museo y alguien les hable o le tenga un paquetito con información, una banderita, detallitos para que los niños vean que ellos son los importantes, porque son los protagonistas del evento. Claro, claro. Y vuelvo a insistir yo, este tipo de cuestiones son ejemplos a seguir. Entonces, nos está dando, llevando de la mano a la doctora, ¿no? Cómo han caminado estos tramos y cómo han estado involucrando a todo este tipo de niños, ¿no? Adolescentes, la niñez, y ahora ya hasta en el ámbito universitario. A mí me tocó en una ocasión estar en una asamblea presente de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, me invitaron y ahí vi, ¿no? Cómo pueden las universidades sumarse y todo en un enfoque para que se difunda la cultura, la identidad de cada lugar, ¿no? A través de las monedas, de los billetes, que conozcan la historia de manera más digerible. Entonces, felicidades de nueva cuenta, doctora. Platíquenos un poquito de cuándo empezó la Sociedad Numismática de Puerto Rico, ¿desde cuándo está? Está fundada en el 1949 por un grupo de 20 personas amantes del coleccionismo que deciden reunirse. La mayoría eran personas de Estados Unidos, norteamericanos puros, y el resto puertorriqueños. Y entonces de ahí se desarrolló la dinámica de hacer una actividad y cómo hacer las distintas reuniones. Y poco a poco eso fue creciendo, al punto de que hoy en día nosotros tenemos 167 socios. O sea, hemos logrado multiplicar bastante la matrícula que originalmente yo recibí en el 2021, igual con el presupuesto y las actividades que se hacen, porque no solamente la asamblea anual, nosotros externamente hacemos el NUMI Expo con la celebración de la revista anual que se hace. Usted mencionó el boletín mensual Puerto Rico Numismático, pero también nosotros tenemos una revista anual que se llama NUMI Expo y cambia el año y siempre le dedicamos el NUMI Expo a una persona que se haya destacado en algún área, sea numismática, isonomía, o sea, en cualquier asunto, ¿verdad? Relacionado con el coleccionismo en monedas, billetes y riles. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es expandirnos al público general, porque la sociedad no se conocía mucho aparte de el área metropolitana. Y el resto de la isla, pues no sabía, inclusive me invitan del municipio de Aguadilla, que son en el oeste de la isla, porque van a celebrar los 250 años de su fundación y querían hacer un comité, hicieron un comité y en ese comité me invitaron sin conocerme, simplemente por ser la presidenta de la Sociedad Numismática y porque tenemos una página web que la presentamos a todo el mundo y a todo el mundo le fascina, que es numismáticapr.com. Y ahí fue que me escribieron en el mail de allí y entonces yo fui a la reunión y cuando les hablé, les llevé la revista, les llevé el boletín, les llevé un detalle de nuestra sociedad, más una de las medallas, porque nuestra institución tomó el relevo de la institución grande que se llama Instituto de Cultura de Puerto Rico,
que era la que hacía medallas conmemorando cada año algún efeméride, algún ilustre hombre en nuestra historia, y eso dejó de hacerse. Ya en el siglo XX a mitad ya eso dejó de hacerse, así que nuestra sociedad toma esa iniciativa y nosotros cada año hacemos una medalla con los mismos propósitos. Y nos dieron un reconocimiento precisamente por eso, porque es abonar a nuestra historia. En Numi Expo, en esa revista, su tema principal va a ser lo que estamos presentando en la medalla. Amén de que hay otros temas, pero eso mayormente es el énfasis. Qué curioso que siendo Puerto Rico una isla, la bellísima isla del encanto, como es bien llamada a nivel mundial, qué curioso que no se haya quedado aislado en este tipo de cuestiones numismáticas, sino que cada vez van más allá, allende fronteras, y pues sobre todo en esta última administración con la presidencia de la doctora Damaris, se ha pues, ¿qué le digo? Explotado, ¿no? Que en México ya está haciendo mucho eco. En Estados Unidos ni se diga, porque hay mucho puertorriqueño viviendo precisamente por el vínculo de los Sí. Estados Unidos. Y viajan muchísimo Sí, sí, sí. por turismo. Entonces, es Y sensacional. México, doctor Ajo, está ligado a nuestra historia. No sé si Sí, usted recuerda que yo le invité porque se me queda en la cabecita y está así en mi borrador de plan de trabajo, que podamos hacer algún simposio internacional. ¿Se acuerda de eso? Teniéndolo a usted, al doctor Pedro Cano y puertorriqueño hablando del situado mexicano, porque claro. ese tema en nuestra historia duró 223 años. Así es, así es. Viene el resello también de las monedas, ¿no? Ah, de la La macuquina, que me puse normalidad. mi macuquina que está en la entrevista que me hizo la revista Ana. Mire qué precioso. Este, pero que México está ligado a nosotros porque el situado Claro. mexicano, que era una especie de ayuda económica para financiar la colonia en términos administrativos y de defensa, pues venía de allí no solamente para nosotros, sino la República Dominicana, para La Habana, Cuba y la Luisiana. También recibía de ese situado, que no siempre venía ni en la misma cantidad porque había que repartirla a mucha gente. Otras veces era que había naufragio, otras veces era que tenían ataques de piratas, otras veces era que eran atravesados por algún huracán y no llegaba a la isla, así que teníamos entonces más problemas, estábamos paupérrimos en muchas necesidades económicas y cuando venía situado eso se velaba desde el morro y había una Sí. fiesta cuando llegaba porque precisamente la economía se movía más rápido. Claro, y Y, ya mencionaba usted, doctora, que precisamente ante la escasez de numerario, por todas estas cuestiones, sea climáticas, a través de huracanes, ataques de piratas, todo esto, pues Puerto Rico también recurrió al token, ¿no? A lo que son llamadas fichas que venían a sustituir esto, pero estas tenían como toque particular que eran de ciertos hacendados, grupos sí, la de acaudalados. las haciendas y las centrales le llamamos riles, que viene de la palabra real. Lo que Sí, pasa es que el jíbaro no la pronunciaba así, sino que la pronunciaba riles. sí, Las otras comerciales, que eran más bien los colmados, las tiendas de abaratar otros materiales, instrumentos de labranza, etcétera, esas sí usaban lo que usted llama tokens o fichas, sí. que así le llamamos acá también. Ok, Y sí, también era una moneda privada también, exacto, permitida exacto. y dejada por el gobierno, pero no tenía ningún respaldo económico Exacto. y monetario legal, ¿verdad? Pero entonces habían abusos en ese sentido, porque los Sí, precios eran lo sí, que el dueño de la tienda o de la hacienda o de sí, la central ponía a la mercancía. sí. Compartimos ese mismo pesar acá con México y con otros países, ya lo habíamos platicado también con Dominicana, Guatemala, etcétera. Pero es un modo de también vincular la numismática a este tipo de moneda que sustituyó a la moneda oficial o la moneda real, ¿no? Bueno, aquí, doctora, en este aspecto también hay algunos ejemplos, ya nos platíquenos un poquito también, ya tocamos la moneda, ya tocamos los riles o los tokens, pero también tuvimos billetes, ¿no? Nos decía usted, a Sí, través de... fue que en 1813, cuando llega, durante 3 años estuvo
el señor Alejandro Ramírez como intendente en Puerto Rico, que había estado también en La Habana, había estado también en Luisiana y siempre lo utilizaban para reorganizar la economía de estas colonias. En el caso de Puerto Rico, él que crea la lotería para tratar de tener un sistema de sorteo y tener más fondos. Pero también él empieza a crear los primeros billetes ovales, que eran una especie de papel que tenía el escrito que decía esto vale por tanto el espacio, se le ponía contra la ok. cantidad, la firma del intendente, etcétera. Pero todas estas cosas empiezan después a falsificarse, es como los mismos macuquinas que usted mencionó, Sí. hubo problemas, así que en 1888 empieza el señor gobernador de ese entonces a resellarla. Y Muy usa la bien. flor de lis porque es una moneda de plata, sí, pero no tenía cordoncillo ni borde. Así que la iban desgastando por el uso, pero también de forma intencional la recortaban y entonces perdía valor, pero sí le seguían usando como si tuviera el valor nominal original que tenía, ¿verdad? Y entonces él la reseña también porque empiezan a mezclarse distintas monedas que llegan, que se mueven en todo, yo creo que en todo Latinoamérica, de distintos países, y aquí pasaba lo mismo. Y entonces para evitar que salieran del país, y por otro lado, para evitar que las falsificaran, saber que esa que tenían la flor de lis, que era el símbolo de los reyes Borbones en ese entonces en España, pues en Puerto Rico se hace eso. Hasta que ya se sabía que en 1894 ya estaba la intención de hacer la moneda que yo le mencioné a usted provincial, que surge en 1895, así que hasta ahí es que duran las macuquinas y son recogidas todas ellas. Pero Ok. entonces también los punzones se falsificaron, venían algunas verdaderas de plata, pero con otro símbolo resellado o como usted quiera, contramarcado o dañada, porque muchas de esas monedas están dañadas en alguna forma. Y eso hace que no haya control en términos del gobierno de qué dinero se está usando en el país. Ok, entonces es aquí por esta época en las que también se autorizan unos bancos. Había un banco español en Puerto Rico, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, se sí. denominaba? El Banco Español de Puerto Rico precisamente, y ese es el que empieza a emitir en unos billetes que también empiezan como vale, pero luego van mejorando, obviamente, y se van pareciendo un poco a la iconografía que tiene en esa época los billetes de España. Luego, entonces, como le expliqué a usted, viene a Estados Unidos y sí deja el banco, pero le cambia el nombre a Bank of Puerto Rico y empieza a emitir entonces los billetes de bilingües de Estados Unidos. Ok. Aquí para nuestro, es que lo que es muy común luego para la invitada, como en este caso, lo que es muy común para los puertorriqueños no lo es tanto para el resto de los latinoamericanos, ¿no? En este caso, y en México particularmente, siempre preguntan, ¿no? ¿Qué moneda es la que actualmente está circulando en Puerto Rico? Y aquí es donde le cedo la palabra a la doctora Damaris. Primero tiene que reconocer que nuestro país es una isla pequeña, es una isla que no tiene minerales para explotar. Los tiene, pero no se pueden explotar porque dañarían el ambiente. En la época de España sí se encontraba oro que sacaban los indios de los ríos, pero esas vetas se agotaron muy pronto, en la época en que viene Juan Ponce León a gobernar la isla en 1508, que continúa con esto, pero se agota muy rápido. ¿Qué sucede entonces? Que Puerto Rico nunca tuvo autorización para tener una seca, a diferencia de Santo Domingo, que sí tuvo una seca. ¿Por qué? Porque es la primada de todo lo que inicia España acá en América, antes de que se descubriera el reino del Perú con los incas, que sí tenía mucho oro y mucha plata, y luego entonces Potosí, y en el caso de ustedes, en México, que tenían unas grandes minas. Así que ustedes tenían unas grandes secas, varias secas, no una nada más. Zacatecas, que es bien conocido por la plata, y otros lugares. Y lo mismo sucede en distintos países de Latinoamérica, nosotros no. Por lo tanto, la moneda que nosotros recibimos no es hecha en Puerto Rico, ni está hecha para Puerto Rico. Viene o directamente de España o de cualquiera de las secas de estos países latinoamericanos que eran propiedad de España en esa época. Sí, claro. Todavía Luego no. entonces, cuando viene Estados Unidos el 25 de julio de 1898,
pues obviamente ya ellos tienen el desarrollo de todas sus fábricas de monedas, tienen ya un sistema establecido, así que ese es el sistema que se impone en Puerto Rico a partir de 1917. Y nosotros la moneda que utilizamos es la moneda de los Estados Unidos, el dólar americano, las pesetas americanas y todo el menudo americano. Igualmente sucede con las aduanas, son americanas, nosotros tenemos el control de todas las aguas cercanas son de Estados Unidos, el correo le pertenece a Estados Unidos porque somos territorio de los Estados Unidos. Entonces tenemos constitución, pero por encima de nuestra constitución está la Constitución Federal de los Estados Unidos. Y lo mismo sucede, tenemos dos himnos, ahí van a la par los dos y a veces no usamos el de Estados Unidos, usamos solamente el de Puerto Rico. Es extraña nuestra condición política porque nosotros tenemos participación como país independiente, como si fuéramos independientes para los Juegos Olímpicos, lo mismo para la Reina de Belleza, y hemos tenido 5 Miss Universe. O sea que en unas áreas sí nosotros parecemos un país independiente, en otras no, y en otras pues como que también nos aislamos, porque eso no sucedía con Centroamérica. Centroamérica estaba deseosa de vernos. Cuando estuvimos en la República Dominicana ayudando en distintas áreas y para que se celebraran un NUMI Expo que se hizo del Caribe y luego entonces el primer congreso para la celebración de los 50 años de la fundación de la Sociedad Numismática Dominicana. Pues entonces Miguel Estrella es el que nos dice, oye, Damari, mira, va a haber un congreso en Panamá para que vayan para allá, así que vamos a Panamá. Nosotros nos avisaron tarde y nos dieron la dirección y escribimos, y fueron tan gentiles que buscaron un espacio, no me pregunte cómo estaba el señor Chacón, que usted lo conoce, Sí, y claro. nos hicieron un espacio a Ignacio y a mí para que juntos hiciéramos una presentación, y lo que hicimos fue presentarle en un PowerPoint y llevarle materiales y regalarle revistas, etcétera, sobre qué es la Sociedad Numismática de Puerto Rico. Y ellos estaban encantadísimos. Y además nos trataron tan y tan bien porque era la primera vez que Puerto Rico salía del área del Caribe. Okay. Luego entonces nos invitan a ir a Honduras, que tenemos otro amigo que es Iscoa, y allí él me permitió, además de ser maestra de ceremonia en un día, pues también me pidió que hablara algún tema y ahí entonces hablé sobre San Eloy, que es el santo patrón de numismática, que en Puerto Rico no se conocía. Esa fue mi primera charla. ¿Se acuerda cuando yo le dije a usted que me dieron permiso para dar una charla sin ser ni tan siquiera parte de la sociedad numismática? Cuando di ese tema, todo el mundo se quedó y de ahí surgió la idea de hacer una medalla de una forma diferente con el nombre de Puerto Rico, el nombre de Santo Domingo, para presentarla en Santo Domingo cuando fuimos entonces al Numi Expo de allí, que también les fascinó. La regalamos a todas las personas que estaban representando los distintos países. Siempre mando a hacer algunas, de hecho ahora cuando estemos otra vez en Santo Domingo llevaré algunas, pero ya esas dicen 2023 y dicen solamente Puerto Rico, lo demás todo es igual, porque utilizamos la imagen de San Eloy cuando era obispo en Francia, y sí usamos unas frases muy bonitas que hay en latín sobre la numismática. Y en el reverso, pues tiene los símbolos que utilizaba él, que era la cruz ancorada. Como él era religioso, pues utilizaba ese símbolo cuando hacía moneda en el Tesoro de Francia, en París. Y de Ok. ahí sale que nosotros pues seguimos, nos invitan de luego a Cartagena de Indias, ya estamos hablando del 2021, si mal no recuerdo, y nos hicieron un reconocimiento por ser la primera mujer presidenta de la Sociedad Numismática y de las pocas mujeres que hay en este campo, que no fue fácil el primer año, eso se lo tengo que decir, porque no estaban acostumbrados. Pero ya poco a poco, ya después de 3 años, ¿verdad? Seguimos ganando adeptos. Y luego entonces en el 2022, pues fue la invitación al 5º Congreso Centroamericano en Costa Rica. Ok. Yo he sido testigo, afortunadamente, dentro de esto, de la narrativa que acaba de mencionar la doctora, yo he sido testigo, he acudido a un par de asambleas
y he sido testigo de lo bien organizado que está la Sociedad Numismática de Puerto Rico. Desconozco cómo estaba antes, pero por ahí he escuchado y leído 2, 3 cosillas. Pero actualmente es un ejemplo a seguir. Yo incluso aquí en México se lo he comentado a varios compañeros, de que precisamente la organización que tienen ustedes, el despliegue y cómo se involucran todos y cada uno de los miembros para echar adelante, para seguir creciendo, es increíble. Son un ejemplo a seguir, no me voy a cansar de decirlo. He visto cómo hacen unas propias subastas a través de donaciones de los propios socios y el resultado de la subasta es para sí la propia sociedad. Entonces, todo eso es increíble, increíble, y pues no me canso de felicitarla, doctora, tanto a usted como a cada uno de mis compañeros de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, porque me han hecho sentir ustedes cuando me han invitado como si fuera yo de casa. Entonces, mil gracias de nueva cuenta por aceptar esta invitación a esta sesión numismática que tiene como mira precisamente invitarlos a todos los que nos están viendo a este próximo congreso en Santo Domingo, República Dominicana. Y pues haga usted extensiva la invitación, por favor, doctora. Que no se lo pierdan porque son experiencias únicas e irrepetibles. Jamás va a ser lo mismo un congreso que otro congreso, se haga un año y otro año. En este caso, que se hace cada 2 años y se hace en países diferentes, pues jamás va a ser repetible. Ninguna actividad, aunque las personas sí somos las mismas con un poquito más de edad, pero las actividades que se hacen, actividades culturales, actividades educativas, actividades sociales, actividades numismáticas, actividades de coleccionismo, son variadas y llenan todo el espacio y dejan espacio aún para el compartir, que es lo importante, ¿verdad? En que nos conozcamos cada día más, nos apreciemos, tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que la numismática nos está uniendo. Y es parte nuestra, parte de la historia de nuestros países y de Latinoamérica, que ahora estamos también incursionando en Estados Unidos y en Europa para que nos conozcan un poquito más. Así que los invitamos, hagan el esfuerzo. Yo siempre que puedo voy a todos los lugares y lo tomo una mezcla de vacaciones con descanso con a la misma vez, aunque voy a ser maestra de ceremonia en el congreso de ahora, pero me gusta porque si no es así no veo a la gente que conozco tanto en la República Dominicana teniéndolos tan cerca, y después de la pandemia no he podido verlos, así que sí, vayan, son bienvenidos y los queremos ver a todos y abrazarlos y besarlos. Gracias, gracias. Voy a tomar sus palabras y aquí también ya los mencionó ustedes, ya los nombró, a don Miguel Estrella y a José Manuel Enríquez, a quienes les mando un abrazo. Yo ya tuve oportunidad de verlos ahorita hace pocos meses nos vimos en el FON en Florida, en Estados Unidos. Ah, sí, sí, sí. Ahí coincidimos. Entonces, es la oportunidad, decía la doctora, de coincidir, ¿no? En este tipo de eventos que va a ser próximo en Santo Domingo. Y pues incluso me voy a ir un poquito más allá. Nos podemos concentrar en un desayuno, en un cóctel o en una cena y platicar y conversar de lo que nos gusta. Claro que sí. Y dar a conocer nuestros países, ¿no? O sea, y conocer la cultura de los demás. Entonces, es una invitación que no se pueden perder. Hagan el esfuerzo, como dice la doctora, es ahorita en junio, nos queda poco tiempo y parte de julio, entonces por ahí nos vemos próximamente. Gracias, doctora. A la orden. Cuídense mucho, nos vemos en otra próxima sesión numismática. Igualmente, sí. Dios lo Hasta cuide. pronto. Chao.